les traigo esta pequeña presentación. Trataré de ser breve para no quitarles más tiempo para su comida, ¿sí? Entonces, bueno, pues nosotros nos encontramos en el Hospital Juárez de México y yo quise traer como, pues a lo mejor ustedes ya son expertos que están estudiando en la parte de medicina, pero y además es una enfermedad pues muy estudiada, tanto a nivel molecular como a nivel clínico, como todos los medicamentos que se están desarrollando para poder, curarla, ¿no? De cierta forma, controlarla, porque eso es. De hecho, ya hay organoides de páncreas, ya hay inyecciones en Europa en donde pues inyectan células madre para poder e incluso, ¿no? Pues para poder controlar la liberación de insulina y poder controlar los niveles de hiperglicemia en sangre. Pero bueno, en nuestro país todavía no llegan todas estas herramientas y todas estas pues fármacos a lo mejor toda la información, no tenemos toda la información de nuestra población a pesar de que tenemos cifras muy altas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la diabetes? Nada más para recordarlo, se define como un grupo de trastornos metabólicos crónicos caracterizados por hiperglucemia persistente y justamente porque es hiperglucemia, pues hay muchos pacientes que andan por ahí caminando porque los niveles de glucosa en sangre elevados no producen dolor o algún otro síntoma que nos pueda prevenir esa hiperglucemia constante que es 5 años aproximadamente de ser diagnosticada. Y entonces, pues, ¿qué resulta de defectos en la secreción de insulina, la acción de la insulina o ambas? La elevación sostenida de glucosa en sangre, pues, se asocia con un mayor riesgo de desarrollar tanto complicaciones microvasculares como macrovasculares, que también ustedes ya son pues expertos. Y pues unas cifras que están actualizadas, ¿no? Del 2025, pues vemos el incremento a nivel mundial, ¿sí? De esta enfermedad, o sea, a pesar de que se están implementando programas sociales en el país, en todo el mundo, de pues hacer ejercicio, que es el mejor medicamento de todas las enfermedades metabólicas, pues la población no es fácil o somos reacios a hacer actividad física y más con la inteligencia artificial, con las redes, TikTok, Instagram y bueno, etcétera, pues preferimos sentarnos a ejercitarnos mentalmente que hacer alguna actividad física. Y entonces, pues en Norteamérica y el Caribe 21%, pero la desventaja con Europa, por ejemplo, que es el 10%, pues es que no tenemos al alcance, además de los recursos financieros, pues lo que ya les decía, el desarrollo de fármacos y de herramientas que nos ayuden a controlar la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la prevalencia en México? La última cifra que tenemos es del 2022, en donde, pues, si comparamos con 2012, pasamos del 9.2% a 18.3%, en donde las más afectadas somos las mujeres y en el caso de los niños pues se están diagnosticando más casos de diabetes en niños también. Se ha disminuido la edad de aparición de la enfermedad y en el hospital, por ejemplo, yo les puedo decir el año pasado estuvimos reclutando pacientes justamente para este proyecto. Alrededor de, bueno, ni siquiera eran pacientes, necesitamos controles, pacientes ya tenemos muchos, ¿sí? Necesitamos personas que no estén afectadas por la enfermedad y que además no tengan parientes, familiares directos con la enfermedad. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Fuimos a banco de sangre, sabemos que en banco de sangre llegan los donadores que se supone no tienen alguna enfermedad, infecciosa principalmente, pero no se miden los niveles de glucosa y entonces los invitamos a participar, les damos el resultado de glucosa y de hemoglobina glicada, que es la chismosa del cuento, como dice una amiga, porque ya sabemos que con esa, si el paciente, si la glucosa sale bien porque el paciente, más bien alterada porque el paciente desayunó y nos dice que no desayunó, pues la hemoglobina nos va a decir si está regulado la glucosa.
Bueno, pues el punto aquí, para no hacerles la historia larga, es que de 300 participantes, solo 92 tenían la hemoglobina glicada en niveles normales. O sea, la tercera parte de la población era la única que tenía, pues no tenía desorden metabólico en el metabolismo de carbohidratos. Pues lo cual nos habla, pues, de algo serio en nuestra población. Entonces, pues ya se ha estudiado desde muchos puntos de vista. Sí, y bueno, ahorita vamos a ver, yo me voy a enfocar en la parte genética, pero les voy a contar la historia de cómo se fue estudiando desde de los 80s, 90s. Pero bueno, nada más para recordar, tenemos diferentes tipos de diabetes, el tipo 1, 2, el gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Nosotros nos vamos a enfocar en el tipo 2, que es del 90 al 95% de los casos, que sabemos que no es genética o monogenética, ¿no? Aunque participa la genética. Y pues ya saben ustedes que también son expertos, pues la aparición de esta enfermedad en el tipo 1 tiene un fenotipo clínico, ¿sí? O una característica clínica que es pues que aparece en edades muy tempranas, que el fenotipo es que empiezan a tener complicaciones justamente también desde edades muy tempranas, porque es difícil, justamente como tienen pues ya una hiperglicemia muy severa, pues empiezan las complicaciones a edades tempranas. El tipo 2, en este tipo 2 puede estar involucrado sí la regulación de la glucosa, pero también esta puede estar caracterizada por una intolerancia a la glucosa, entonces en edades incluso antes de desarrollar la hiperglicemia, pero justamente como si ustedes van a algún chequeo, y cosa que nosotros no tenemos como esta cultura de hacernos chequeos, pues lo que les van a tomar es la glucosa en ayuno, no les van a hacer una curva de tolerancia a la glucosa, ¿verdad? Porque además de que es más complicado, porque se requieren más puntos en el tiempo para medir la glucosa, pues ustedes no se van a quedar ahí 1 hora y media o 2 horas, porque nadie tenemos tiempo para hacernos esa prueba, ¿no? Entonces, solo sabemos que hay intolerancia a la glucosa porque en diversos estudios pues ya se sabe que esta intolerancia a la glucosa empezó con niveles, si recuerdan, los niveles son normales, esos son abajo de 100, empezamos 105. Pues 105 es que me cené una hamburguesa, me cené unos hot cakes con un montón de lechera, ¿no? No sé cómo les digan aquí a la leche condensada. Y entonces yo creo que eso fue lo que me subió los 5 miligramos por decilitro. Y entonces no le tomamos importancia, seguimos con estas cenas o desayunos ricos en carbohidratos, pensamos que es normal y entonces pues así de manera silenciosa sigue avanzando y progresando la enfermedad. La gestacional pues es durante el embarazo y otros tipos específicos que, por ejemplo, hay la diabetes pues monogénica, que ya se han identificado pues más de 10 genes que están involucrados en la aparición de esta enfermedad monogénica, que tiene que ver justamente con una mutación en un gen que tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos en algunos casos, en otros con el desarrollo del páncreas, y entonces ya se saben que estos genes, mutaciones en estos genes y las mutaciones identificadas van a producir esta diabetes monogénica. Entonces, como les decía, si nosotros no controlamos los niveles de glucosa en sangre, pues se presenta la retinopatía diabética, que ustedes ya también la conocen. ¿Y cómo ve un paciente con retinopatía diabética? Pues borroso, ¿verdad? La nefropatía diabética, que actualmente es el concepto más bien correcto para nombrarla, es enfermedad renal diabética, pues en estos pacientes que con diabetes, el 30 al 40% va a desarrollar
esta enfermedad, y la sobrevida de un paciente diabético en diálisis es la sobrevida disminuye de manera dramática y la probabilidad de que entre a diálisis en un año pues es del 80 al 70% y del 50 a los 3 años. ¿Cuál es el problema también cuando una persona desarrolla enfermedad renal diabética? No tenemos tampoco los suficientes recursos para poder llevar a cabo estas diálisis peritoneales o hemodiálisis y además los trasplantes, porque no tenemos la cultura del trasplante. La neuropatía diabética, que muchas veces aparece de forma muy temprana, ¿sí? Que empiezan con ciertos síntomas como a lo mejor retortijones, hormigueos en extremidades, pero que piensan que es normal y que si lo dejan pasar, pues van perdiendo esta sensibilidad en manos, en los pies. Los vasos sanguíneos se deterioran y debido a la isquemia, que es la falta de oxígeno en nuestras extremidades, pues empiezan con el dolor, la dureza, el entumecimiento, deformidades, úlceras e incluso gangrena, y pues de ahí el pie diabético, ¿verdad? Y que pues empiezan a perder pues que un dedo, que dos, y así se van. ¿Por qué? Porque el paciente tampoco tiene esa cultura, ya no de hacer ejercicio, pero de mantener su glucemia en niveles normales para poder evitar estas complicaciones. Y entonces, pues, ¿qué es lo que determina que tengamos diabetes o no, ¿no? Porque me preguntaban todavía llegan yo no veo pacientes, pero nosotros reclutamos a los pacientes. Los médicos endocrinólogos, los médicos de servicio social nos ayudan a reclutar e invitar pacientes a los protocolos y pues los pacientes platican con nosotros, ¿no? Y nos dicen, ¿de verdad la diabetes tiene un fondo genético? ¿Se hereda? ¿No? Sigue siendo una duda de los pacientes, a pesar de que ya estamos en una era de la inteligencia artificial y de que los videos en Instagram y en TikTok también tienen información, pero muchos de ellos tampoco tienen acceso a teléfonos celulares o a redes en comunidades alejadas, ¿no? Y en el Hospital Juárez no solo llegan pacientes que tienen los recursos, sino también llegan pacientes justamente de Veracruz, de Oaxaca, de Tamaulipas, o sea, personas que a lo mejor también con bajos recursos y no tienen acceso a esta información. Entonces, pues la diabetes es una enfermedad compleja en la que no solo participan los genes, ¿no?, sino también el medio ambiente individual, como ya lo decía el doctor Jair, el ambiente común, los familiares, ¿verdad? Con los familiares me refiero a las costumbres que tenemos, a las costumbres de que justamente voy con la nutrióloga y la nutrióloga me dice, pues el problema que tenemos es que en las fiestas, y siempre nuestro pretexto para reunirnos va a ser la comida, todo gira alrededor de los alimentos. Tenemos una fiesta y no puede faltar el pastel, tenemos una fiesta y no puede faltar también, pues hay que brindar, ¿sí? Entonces, me decía la nutrióloga justamente, en ti está el ser consciente de qué es lo que comes y pues le das a tu organismo para tener no solo energía, sino pues un envejecimiento, como decía el doctor Jair también anteriormente, que no se ha acelerado, ¿verdad? Entonces, justamente, pues estamos condicionados por nuestras tradiciones familiares, nuestras tradiciones también poblacionales, y entonces el decir, ya no tengo hambre, ya no me puedo comer todo en la fiesta, se ve mal, ¿no? Porque no pueden desperdiciar. Entonces, yo creo que pues todo tiene un equilibrio, podemos decir que no, también, pero ser conscientes de lo que estamos comiendo, ser conscientes de el plato que tenemos en la mesa, porque es muy importante, no solo porque justamente también los pacientes decían, es que
yo me puedo comer un pastel y me puedo inyectar la insulina. Y entonces, no se trata de eso, se trata desde la raíz, tratar de cambiar esos patrones que tenemos para poder también controlar y desacelerar esta pandemia poblacional, porque eso es lo que tenemos. Entonces, ¿en qué porcentaje, ¿no? Y también esa es otra pregunta de los pacientes, ¿en qué porcentaje está determinada la enfermedad por los factores genéticos y en qué porcentaje por los factores ambientales? Pues miren, a lo largo del tiempo se ha visto que del 20 al 46% tenemos la contribución de los factores genéticos y hasta el 50% de los factores ambientales. ¿Y cómo nos dimos cuenta, o cómo se dieron cuenta todos estos investigadores a lo largo del tiempo de los factores genéticos? Pues justamente como en el envejecimiento. En Europa no hay tanta diabetes como en Latinoamérica. ¿Por qué ese porcentaje es diferente? Y todos los médicos dicen, pues porque los europeos tienen una dieta mediterránea y nosotros no. Nosotros tenemos la dieta T, del taco, de la torta, ¿y qué me falta? Del tamal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y entonces, en una discusión con un médico, y por eso surge este proyecto, me dice, no, Katy, o sea, es que si tú te traes a un alemán se va a enfermar de diabetes porque se va a alimentar de tacos, tortas y tamales, por supuesto que se va a enfermar de diabetes. Y si te llevas un mexicano allá a Europa o a Asia, no se va a enfermar, va a estar muy bien siempre. Y entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Que no? ¿Que sí se va a enfermar? ¿Que no se va a enfermar? Como médicos no creen en que la genética tenga que ver. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando al respecto. Entonces, pues la diferencia en frecuencias, en la prevalencia de la enfermedad en las diferentes poblaciones, dio una pista para pensar que tenía un fondo genético la enfermedad. La transmisión de generaciones en generaciones, porque, no es que se transmita de generaciones en generaciones, pero observaron que la probabilidad de desarrollar diabetes si tienes a uno de tus padres enfermos es del 40%. Si los dos son diabéticos, es un 70% de probabilidades de que tú desarrolles diabetes en la vida adulta. Y pues esos son las tres, más bien estas son las dos principales pistas que les dio a los investigadores para decir, pues la diabetes sí tiene un fondo genético, pero ¿cómo lo estudiamos? Ese es el punto, ¿no? Y los factores ambientales que ustedes ya conocen. Ahorita vamos a ver cómo empezaron a estudiar este fondo genético. Entonces, los factores de riesgos, pues los podemos clasificar para mayor comprensión, pues en no modificables y en modificables, o más práctico. Los no modificables, la historia de diabetes gestacional, la etnia o la población, el tipo de población, una edad mayor a 45 años, que ahorita pues yo pienso que es cuestionable, ¿sí? Porque ya se están diagnosticando casos a los 20 años y ya les decía, niños de 8 o 10 años, ¿sí? La historia familiar de diabetes y los modificables, que en eso deberemos hacer mucha conciencia, ¿sí? Que es la inactividad física, presión sanguínea alta, colesterol alto, peso, grasa corporal elevados. Sí, entonces, empezamos el estudio, empezaron el estudio porque yo todavía no estaba ahí, como en los, pues ya en los 70s, 80s no había una prevalencia alta de diabetes, apenas sí se conocía, ¿no? Se conoce, es una enfermedad muy antigua, pero justamente con la secuenciación del genoma completo, ¿sí? En 2001, que fue el primer borrador, empezaron a surgir con todas estas herramientas tecnológicas, pues un boom de secuenciación del genoma completo y poder conocer más
qué otros genes podrían estar involucrados en la enfermedad. El problema es que era tanta y sigue siendo tanta la información que, como ya nos mostraba el doctor en la plática anterior, si ustedes se acuerdan, solo el 1% codifica para proteínas, el 1% del genoma codifica para proteínas y lo demás, ¿qué información nos está dando para alguna enfermedad que es compleja? Pues no, hasta la fecha tenemos teorías, pero no se sabe con exactitud. Entonces, pues gracias a esto sabemos que somos parecidos aproximadamente en el 99.9%. O sea que aunque tengan un compañero rubio, de ojos claros, alto, si están junto a él o son idénticos en un 99.9%, con solo 0.1 de diferencia aproximadamente. En que gracias también a la secuenciación del genoma completo, pues sabemos que compartimos el 92% de la secuencia con los ratones, el 98% con los chimpancés, con las plantas el 18%, con las levaduras 26% y con la mosca de la fruta el 44%. Pero pues con eso empezamos, pero bueno, compartimos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se está regulando esa secuencia si estamos compartiendo 99.9% con los europeos y a poco por ese 0.1% tenemos una alta prevalencia de diabetes, ¿no? Bueno, pues entonces empezaron los estudios con gemelos monocigóticos. ¿Qué significa esto para los médicos? Que comparten, la secuencia del DNA es idéntica entre estos dos gemelos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Lo siguieron a lo largo de la vida, reclutaron familias y las siguieron por años. Y se dieron cuenta que aunque estos gemelos comparten el 100% de su genoma, en enfermedades con componente genético el riesgo de desarrollar es mayor si un hermano gemelo idéntico también la tiene. ¿Qué tan mayor? Bueno, pues estos estudios dicen que para desarrollar diabetes, estos gemelos monocigóticos tienen una probabilidad, si un hermano la tiene, del 50 a aproximadamente al 70% de riesgo de desarrollar la enfermedad. Y así fue como empezaron a estudiar la enfermedad, empezaron observando en qué momento aparecía la enfermedad para poder determinar si había un componente genético, ¿sí? Aún no teníamos herramientas para poder buscar de manera como ahora tenemos la PCR en tiempo real, ¿no? Que nos ayudó en el diagnóstico de COVID. En ese momento todavía no se tenía, solo que lo único que podían hacer era observar a los gemelos. Posteriormente empiezan a buscar cambios en la secuencia, es decir, en el orden que tenemos nuestras bases nucleotídicas, vamos a ver si en ese orden hay cambios que nos puedan indicar si vamos a tener una enfermedad o no, como si fuera una mutación. El problema es que estos cambios no necesariamente son mutaciones, son cambios en una secuencia que pueden causar un cambio o no de un aminoácido, ¿sí? En una sola base, o sea, en una sola letra, esta variación es una variación que se llama variación de un solo nucleótido, ¿sí? El problema es que estas variaciones de un solo nucleótido las tenemos cada de 300 a 600 bases nucleotídicas. ¿Y alguien sabe cuántas bases nucleotídicas tenemos en nuestra secuencia del DNA? ¿Han escuchado? 3,000 millones, 3 por 10 a la 9. Entonces, si ustedes dividen 3,000 millones de pares de bases entre 300 a 600, ¿cuántos cambios vamos a tener? Un montonal, ¿no? Entonces, pero el problema es que, o sea, lo ideal es que solo fuera en genes, y entonces si es un gen que va a codificar a una proteína, como la glucosinasa que está involucrada en el metabolismo de carbohidratos, dicen, pues este gen tiene variaciones, es obvio
tiene variaciones en esta enzima y entonces obviamente no podemos metabolizar la glucosa y entonces la acumulamos en lugar de metabolizarla. Pero no es tan fácil, las respuestas no son tan fáciles porque es tanta la información que tenemos que integrar que no hemos podido armar ese rompecabezas. También tenemos, antes de pasar a lo siguiente, también tenemos inserciones y también tenemos deleciones o eliminación no solo de una sola base, sino de varias en la secuencia del DNA y no sabemos cómo explicarlo en algunos casos porque está en zonas no codificantes. Ya me regresé. Y entonces, pues a lo largo del tiempo, desde el 2005 que empieza todo esto de la secuenciación masiva, aproximadamente empiezan pues el boom de estudios de asociación de genoma completo, que es como la culminación de tratar de decir vamos a aventar todas estas 3,000 millones de pares de bases en un saco y vamos a tratar de explicarlas de algún modo, ¿sí? Antes de eso, ¿qué estrategias se utilizaban? Pues ya lo que les decía, la observación de gemelos monocigóticos. Después de eso empezaron a estudiar familias que tenían varios casos de diabetes y a ver cómo se presentaba, pero ya aquí ya teníamos la PCR en tiempo real, entonces podían empezar a analizar el orden de estas letras en zonas ya más grandes del DNA. Pero cuando digo zonas más grandes, estamos hablando de 300, 400, 600 pares de bases, que comparado con 3,000 millones, pues todavía no llegábamos a la secuenciación del genoma completo. Entonces, les vuelvo a decir, dividan 3,000 millones entre 400, 600 pares de bases y cuándo iban a terminar de hacer estos estudios, ¿no? Después dijeron, pues vamos a ver los genes que están involucrados en el metabolismo de carbohidratos, por ejemplo, que tengan que ver con la homeostasis de la glucosa, con la señalización de insulina, con la región cromosomal, ¿no? Cercanos a marcadores genéticos, para ver si tenemos más respuestas. Pero el avance científico en cuanto al fondo genético seguía un poco, pues, muy lento. Y posteriormente, pues vamos a analizar justo con genes candidato, ¿sí? Y estudios casos control. Vamos a comparar los casos con los controles, ¿no? Y ya les digo, pues que cuando avanzaron muchísimo fue con los estudios de asociación del genoma completo. ¿Y qué es todo esto de que les estoy hablando en chino, verdad? Ya los análisis de ligamiento, pues ya lo que les decía es que analizaban si los cambios en estos genes que tenían que ver con la señalización de insulina o con la homeostasis de glucosa se heredaban de padres a hijos, de hijos y así en las diferentes generaciones. Y pues empezaron a ver si el patrón de herencia era autosómico dominante, era recesivo. Quisieron buscar un patrón que siguiera la enfermedad. Pero pues la enfermedad es muy compleja. Hay muchos genes, hablamos de cientos de genes involucrados, entonces pues esta estrategia solo los llevó a, que es muy importante también, a identificar estos genes que tenían mutaciones que sí se heredaban de forma autosómico dominante. Es decir, ya les decía yo, por ejemplo, la glucosinasa, ya se han identificado mutaciones que se heredan de manera autosómica dominante y que son monogénicas. Si el padre o la madre tienen la mutación, el hijo tiene la mutación y va a desarrollar la enfermedad. Pero ya les decía yo también, pues tenemos que el 90 al 95% de los casos es diabetes tipo 2, hay muchos genes involucrados. En la monogénica es alrededor del 1%, si no es que menos, y en nuestra población son escasos estos casos. Entonces,
pues empezaron a buscar genes candidatos. Aquí yo les traigo un ejemplo de pacientes con defectos cardíacos en donde identifican en el cromosoma 6 genes candidatos que tienen que ver con variaciones en genes que tienen que ver justamente con la contracción en el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, con este ejemplo, o sea que lo que les quiero pues que ustedes se lleven, ¿no? Es que los genes candidato, ustedes pueden identificar un gen que esté en el metabolismo que a ustedes les interese. No solo tiene que ser diabetes, no solo tienen que ser cardiópatas. Si les interesa hacer investigación y les interesa alguna enfermedad, pues esta es una buena estrategia para poder identificar genes que tengan variaciones en su secuencia y que estén asociados a una enfermedad. Posteriormente, lo que les decía de los casos control que se utilizan mucho en epidemiología, que es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero es relativamente fácil de imaginar, pues que tenemos la población con la enfermedad de la cual vamos a tomar una muestra, que son los enfermos con la enfermedad de interés, que están expuestos o no a los factores de riesgo o de protección, y en el caso de los controles tenemos a personas sin la enfermedad que está expuesta o no a los factores de riesgo. Lo ideal y lo mejor sería seguir a todos los pacientes. El problema es que no tenemos los suficientes recursos para poder responder todas estas preguntas y también para poderlos seguir. Y ya lo que tenemos a partir del 2007 y que fue el boom de todo, de desarrollo, de la identificación de cientos de genes asociados a la enfermedad, fue esto. ¿A qué les suena estudios de asociación de genoma completo? Sí, justamente es el estudio del genoma completo. Ya hay microarreglos o chips que tienen identificados las variaciones cada 300 a 600 pares de bases, y estas se encuentran en un chip. Nosotros ponemos la muestra y entonces identificamos si tienen o no la variación genética. También está la secuenciación. La secuenciación ya de un genoma completa la tienen, pues yo creo que ya en un par de días. El problema, les vuelvo a decir, es la cantidad de datos que tienen para poder interpretar y que aún no llegamos a esa integración. Y entonces, justo, hay en todo el genoma alrededor de 3 millones de variaciones de una sola base, y estos se pueden representar por medio de una localización cromosomal, y entonces ver el valor de P. Y esta identificación, a diferencia de todos los proyectos que hemos visto en la mañana, es que esta identificación, la verdad, es que es estadística. Porque quisiéramos tener un modelo animal o poder hacer un cultivo celular en donde pongamos el cambio en una sola base y podamos ver su implicación biológica. El problema es que son muchos recursos para un solo cambio, ¿no? Comparado con un genoma completo que tiene como 3 millones de cambios. Entonces, lo que tenemos a la mano es pues secuenciar todo el genoma y estudiar en cada posición. Estos puntos es una base. Cada uno de estos puntos es una base en una posición en el cromosoma. Entonces, lo único que los investigadores han podido, bueno, no es lo único, ahorita con toda la inteligencia artificial, con machine learning, con otros softwares que ya tenemos, se pueden hacer muchos ejercicios y las bases de datos están, bueno, disponibles si ustedes presentan ciertos documentos, protocolos, y les pueden tener esta disponibilidad de bases para poder identificar mutaciones o variaciones más que nada en los genes que puedan ser asociadas a diferentes enfermedades. Entonces, porque como investigadores a nivel mundial, nosotros tenemos, si hacemos la secuenciación de un genoma, ¿cómo lo diremos? Responsabilidad moral es subir esa información
para que otros puedan contribuir a identificar ciertas variaciones en otras enfermedades o tengan esa información a la mano ustedes si se les ocurre algún proyecto, ¿sí? Eso, yo creo que eso es algo valioso porque la información está ahí. Entonces, ¿cuál fue el problema de que ya tenemos la secuenciación del genoma completo, tenemos identificación de variantes de un solo nucleótido, identificación de transposones, como decía el doctor, o sea, pero ¿y luego qué hacemos con esta información? ¿Sí? A pesar de todos los análisis estadísticos, a pesar de los análisis de datos y de integración de biología de sistemas, tenemos un genotipo aún ahí que no, o sea, del cual no encontramos la pieza en el rompecabezas para tener el fenotipo, ¿sí? Ustedes que van a ver pacientes en un futuro, pacientes diabéticos, no todos se van a comportar del mismo modo, no todos van a tener los mismos síntomas. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿por qué unos desarrollan enfermedad renal diabética y otros no? ¿Sí? ¿Será la alimentación? Porque comían muchas cosas, muchos alimentos ricos en sal. Pues no tampoco, o sea, también tiene que ver con el componente genético y que el ambiente lo dispara, ¿sí? El ambiente tiene una gran influencia. Tenemos una bomba ahí, digamos una granada, y si el ambiente viene y le quita pues el seguro, ¿sí? Nos va a explotar en las manos. Entonces, con los estudios de secuenciación de genoma completo, solo se pudo responder el 10% del componente o de la heredabilidad de esta enfermedad. Y entonces fue ahí donde yo les platicaba que mi amigo médico me dice, si tú llevas a un mexicano a Europa no se va a enfermar, si tú te traes a un alemán, a un francés, aquí sí se va a enfermar por la dieta. Y yo le decía, no lo pienso así, o sea, yo pienso que hay un componente genético que tenemos y que no podemos fácilmente pues controlar la aparición de esta enfermedad y que definitivamente sí con actividad se desacelera la progresión de la enfermedad, pero que inevitablemente la vamos a desarrollar. Así fue como pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder responder esto? Pues la secuencia no nos los va a decir, ¿sí? Entonces pensamos en las interacciones genéticas, lo que se llama epistasis. Cuando un locus o una región génica enmascara o modifica el fenotipo de un segundo locus o de una segunda región, que vamos a hablar de cómo un gen interacciona con otro para modificar esa expresión. Y entonces, pues hablamos de interacciones genéticas, o sea, no solo estamos viendo un cambio en el orden de la secuencia, también estamos viendo interacciones entre los genes. ¿Cómo se encuentra de manera tridimensional este DNA ordenado para que pueda interaccionar con otros genes? Entonces, como es algo difícil, ¿verdad? Pues el objetivo del protocolo fue identificar interacciones genéticas para más práctico, propias de la población mexicana, porque lo que creemos es que nuestra población tiene interacciones que son propias y que justamente eso es lo que nos está dando la susceptibilidad. ¿Y cuáles son estas interacciones que nos van a dar un mayor riesgo? Entonces, reclutamos hasta el momento. El proyecto tenemos una base de datos de 13,000 individuos de diferentes ancestrías, de la cual tenemos permiso para poder hacer el análisis, pero a la par lo que hicimos fue un pequeño ejercicio, reclutar 450 individuos y 150 controles, 300 casos, registramos todos los datos clínicos,
y las bioquímicas, extrajimos el DNA y lo que hicimos fue una genotipificación mediante PCR en tiempo real de genes, bueno, de variantes que ya están asociadas en la población mexicana a diabetes tipo 2. Las analizamos mediante este software que lo que hace es justamente unas asociaciones multivariadas, es decir, vamos a ver la frecuencia de estas variantes en los casos y la frecuencia de estas variantes en los controles para poder determinar en dónde se encuentran con mayor frecuencia y poder asociarlas de manera estadística. Encontramos estas frecuencias, no me voy a detener en esto porque pues, son muchos números y ya deben de tener hambre. Y lo que obtuvimos es pues, que esta variante en un cotransportador reverso del colesterol, que es ABCA1, que ya se ha asociado y se ha replicado en la población mexicana como desde el 2008, que interacciona con otros, con esta proteína que es FRP4 y de manera, con la proteína básicamente, con dos variantes de la proteína y entonces este cotransportador reverso del colesterol pues al parecer está involucrado y además es característico de la población porque esta variante justamente está en aproximadamente el 10% de nuestra población, mientras que, por ejemplo, en Asia no se presenta, no existe, está en el 0%. Entonces, ¿qué concluimos? Pues que identificamos interacciones características de nuestra población a través de esta variante, que es la que ya se ha asociado, ¿sí? Pero que no se sabía qué genes o qué variantes están haciendo interacción o qué interacciones genéticas en nuestra población son las que nos dan el mayor riesgo para padecer diabetes. Y entonces, ¿qué pasa si esta proteína, no funciona de manera adecuada? Pues lo que pasa es que si tenemos esta variante, hay una disminución en la función biológica de la proteína, con lo que nos produce una proteína pues defectuosa. El colesterol no puede salir, se acumula y se producen una gran cantidad de células espumosas, la placa aterosclerótica, pero además en diabetes lo que sucede es que tenemos un colesterol bueno disfuncional y una disminución en la sensibilidad de la insulina, lo que ocasiona que la glucosa no se internalice de manera adecuada y acumulemos glucosa en la sangre. Todo esto, ¿por qué? Bueno, es una hipótesis por una interacción genética con este cotransportador y con la proteína SFRP4, que se está estudiando también como biomarcador en diabetes y que pues juntas pueden a lo mejor darnos un mayor riesgo. El riesgo y la probabilidad aún no la tenemos porque estamos investigando esa parte, buscando la frecuencia de todas estas variantes en una población en un mayor tamaño de muestra y pues qué es lo que nos queda. Bueno, qué es lo que estamos haciendo ahorita, pues haciendo este mismo análisis en todas las ancestrías asiática, tenemos africana y tenemos europea y comparar estas interacciones entre estas ancestrías para determinar cuáles son ya a nivel genoma las que nos están dando una mayor probabilidad de riesgo. Y bueno, ya con eso termino porque ya es hora. Solo agradecer a CONACYT por este proyecto está apoyado por CONACYT y pues a los colaboradores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quienes la verdad es que me han apoyado mucho en este análisis bioinformático. Gracias.